Bueno, y hoy traigo dos dilemas para que juntos podamos resolverlos, tanto hombres como mujeres. El primero de ellos es, ¿por qué cuando los hombres van a ver un partido de fútbol, y más, por ejemplo, si es de la selección, creen necesario hacerlo con amigos a su alrededor? O sea, no es igual verlo de pronto solo sentaditos en su casa. ¿Qué me dicen los hombres? ¿Es igual o no es igual? ¿A cuántos les gusta ver un partido de fútbol acompañados? ¿Sí? A ver, levanten la mano con confianza. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les gusta más acompañados? Si igual el partido va a ser el mismo, si usted lo ve solo en su casa o si lo ve con amigos, el resultado no va a cambiar. Por la emoción, la adrenalina, mejor dicho, el pellizco ahí, la agarradera, el abrazo, el grito, ¿cierto? La lágrima, dice mi esposito. Bueno, y ahora otro dilema para las chicas, que puede ser un dilema para los hombres, pues yo como mujer lo tengo mucho más claro. Y es por qué a las mujeres les gusta ir acompañadas al baño. ¿Sí ha pasado que de pronto están en un restaurante o en un centro comercial o en un paseo y de pronto alguna mujer tiene ganas de ir al baño? ¿Qué hace? Le pregunta a otra mujer, ¿cierto? ¿Vamos al baño? ¿O usted no tiene ganas de ir al baño? Y lo que no saben los hombres es que en el baño de las mujeres pasan cosas maravillosas, ¿sí? En el baño de las mujeres se desarrollan charlas profundas, ¿sí? Se hace asesoría de imagen, retoque de belleza, o sea, hay un mundo paralelo en el baño de las mujeres. Los hombres no saben eso porque sencillamente los hombres van al baño y salen, escasamente se lavan las manos y ya, ¿cierto? Ni siquiera cruzan palabra con absolutamente nadie. Realmente uno podría decir que el baño de los hombres es el lugar más aburrido en la tierra, ¿sí? Pero para las mujeres no es así, ¿cierto? Para nosotras las mujeres, nosotros le hacemos un buen uso al baño, ¿cierto? Y más si es un baño público, ¿cierto? Entonces, bueno, desarrollamos ahí charlas. Y cuando nosotros pensamos, hay muchos momentos en la vida donde nos agrada y nos gusta estar en compañía y que de pronto podemos disfrutar mejor acompañados, ¿sí? Decían los hombres, pues no es lo mismo ver un partido de la selección por ahí, imagínense, clasificación ya para el mundial y verlo solo en la casa o verlo acompañado, ¿sí? Y no es lo mismo para uno de mujer irse al baño solo que de pronto tener con quien charlar, ¿sí? Y bueno, así, sin embargo, la soledad no es del todo algo negativo. Si nosotros pensamos, muchas veces podemos sentir que la soledad y podemos pensar en la soledad como algo negativo, algo que de pronto es sinónimo de tristeza, de abandono, pues bueno, como de desilusión. De hecho, si una persona de pronto está soltera o algo así, entonces dice, ay no, ojalá consiga novia rápido, ¿cierto? Ojalá consiga novio rápido para que lo acompañe, ¿sí? O si de pronto todos van a salir de la casa y a alguno le toca quedarse, todos, ay, pobrecito, ¿sí? ¿Sí ha pasado? Ay, pobrecito, le tocó quedarse haciendo la tarea, ¿sí? Y bueno, le toca quedarse. Entonces pensamos que muchas veces la soledad es algo malo y tendemos a huir de ella. Sin embargo, Dios tiene una visión diferente acerca de la soledad. Y bueno, algunos de pronto se pueden preguntar, pero bueno, ¿será que a Dios le gusta que nosotros estemos solos? ¿Qué me dice? ¿Sí le gusta o no? ¿No? Depende. Bueno, en el servicio anterior tuve opiniones un poco más divididas y efectivamente a tu mente puede venir una palabra que dice desde Génesis, ¿no? Que el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, sino que iba a hacer, le iba a hacer una ayuda idónea para él. Y efectivamente eso dice la palabra en Génesis capítulo 2, versículo 15, dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. El Señor lo puso ahí con un propósito, así como tú y yo hemos sido puestos en esta tierra con un propósito. El Señor puso a Adán ahí para que se ocupara del jardín
y lo custodiara. Dice el versículo 18 de Génesis 2, dice: después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Dice: puso nombre a todos los animales domésticos y a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había ayuda ideal para él. Y acá vemos dos cosas, ¿no? El pensamiento de Dios, que Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Sin embargo, Dios no le da inmediatamente una ayuda ideal, sino que primero lo pone a que produzca, ¿cierto? Entonces lo pone a que le ponga nombre a todos los animales. Y dice, él terminó esa tarea y todo, y todavía no había una ayuda ideal para él. Y es que realmente en la vida del ser humano los tiempos de soledad son necesarios, ¿sí? Así lo concibió el Señor, porque hay etapas en la vida y ciertas cosas que nosotros podemos lograr más fácil solos, digamos, bueno, los que están solteros siendo solteros que ya estando casados. Por ejemplo, es mucho más fácil alcanzar un título universitario estando solo que estando casado, ¿sí? No que no se pueda hacer, obviamente se puede hacer, pero va a requerir más esfuerzo, más trabajo. Entonces, hay etapas en nuestra vida en donde la soledad realmente es una bendición. Amén. Entonces, es muy importante, y obviamente en el corazón de Dios nace el hecho de que nosotros estemos en sociedad. Es en el corazón de Dios donde nace la familia, es en el corazón de Dios donde nace la idea de que podamos hacer equipo, de que podamos ayudarnos mutuamente. Es en el corazón de Dios en donde nace la idea de iglesia, para que podamos llevarnos las cargas los unos de los otros. Y efectivamente el Señor nos hizo seres sociales, pero eso no hace que la soledad sea completamente negativa, porque tanto la soledad como la compañía ha sido idea del Señor. Lo vemos desde el Génesis, ¿sí? Lo vemos así en su palabra. Entonces vemos que ambas cosas realmente fueron creadas por el Señor. Es cierto que muchas veces nosotros podemos tener una connotación negativa acerca de la soledad, porque en medio de la soledad sin el Señor, pues esto puede dar como fruto muchas cosas negativas. Cuando una persona puede estar solo, cuando una persona está sola sin el Señor, pues obviamente se puede dar lugar al desarrollo de malos deseos. Por eso es importante que nosotros hagamos un uso acertado tanto de la compañía como de los tiempos de soledad. Y eso es algo que solamente el Señor, pues a través de su Santo Espíritu, nos puede guiar para que realmente seamos productivos en el momento en que tenemos que ser productivos como solteros, y como casados también seamos productivos, como Dios desea que seamos productivos como casados también. Él nos va dando el discernimiento para hacerlo de las dos maneras. Y vemos, por ejemplo, que cuando Caín decide en su corazón acabar con la vida de su hermano Abel, él que busca un momento para estar a solas. Dice la palabra que él se lo lleva al campo, y cuando están por allá a lo lejos, él ¿qué hace? Le da rienda a sus malos deseos y mata a su hermano. Entonces la soledad efectivamente sin el Señor, pues es algo que puede generar una ocasión para que nosotros pues hagamos cosas negativas. O hay personas que pueden buscar la soledad para, bueno, dar rienda suelta a sus pensamientos, ¿sí? O a ver cosas que no debe ver, o hacer cosas que no debe hacer en medio de esos cuadros de soledad. La soledad acompañada de ocio puede acrecentar también el resentimiento, el rencor, la envidia que hay en el corazón de una persona. Porque si una persona está sola y aparte no está siendo productiva, porque veamos que cuando Adán estaba solo, ¿qué pasa? Él estaba siendo productivo, él estaba trabajando, el Señor le dejó el jardín para que lo cuidara
para que se encargara él. Entonces él no estaba por ahí desocupado pensando, ay, ¿cómo me hace falta una compañía? No, él estaba siendo productivo. Pero cuando una persona está de pronto, se siente sola y más encima, pues no ocupa su cabeza en algo productivo, pues da lugar a la envidia, a la queja, a la murmuración, ¿sí? A todas esas cosas negativas también. La soledad también puede llevar a una persona a unos cuadros depresivos fuertes, ¿sí? Que incluso lo lleven incluso a atentar contra su propia vida o a no querer vivir. Y un ejemplo de esto lo vemos claramente en Elías, porque bueno, muchas veces pensamos que no, eso es para afuera, pero realmente, aún conociendo nosotros del Señor y viendo las grandes cosas que Dios ha hecho, pues podríamos caer en alguno de estos cuadros por un descuido. Entonces, vemos el ejemplo de Elías. Bueno, ustedes recordarán que Elías fue un gran hombre del Señor, un profeta a través del cual el Señor movió su mano de una manera sobrenatural. Él vio realmente pues cómo lo alimentaron cuervos, ¿sí? Dios usó cuervos para que él pudiera ser alimentado. Él vio resucitar un niño, ¿sí? El hijo de la viuda de Sarepta. Él vio también cómo él le echa un poco de agua a un toro ahí desafiando a los profetas de Baal. No sé si recuerdan esa escena. Y Elías le echa un montonón de agua y espera que Dios envíe fuego del cielo y lo consuma, y efectivamente él lo ve, y a su mano pues quedan destruidos todos los profetas de Baal en esa época. Pero él tiene un momento en su vida después de esta situación, después de que él destruye toda esta idolatría. Él iba en contra de esa idolatría que el rey Acab y Jezabel, su esposa, estaban levantando en el pueblo de Israel, y él va contra todo esto y pues bueno, ve cómo el Señor una vez tras otra vez lo respalda. Sin embargo, después de que esto sucede, él recibe una amenaza por parte de la esposa del rey, de Jezabel. Él recibe una amenaza y ella dice, mañana a esta hora, mejor dicho, que los dioses, bueno, en los que ella creía, me maten si yo no lo he matado a usted. Y él en ese momento, a pesar de que ha visto la mano del Señor de una manera sobrenatural, siente miedo. Y dice la palabra que él huye. Primera de Reyes, capítulo 19. Versículo 2 dice, entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, a una ciudad de Judá, y dejó allí su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor. Quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados, que ya murieron. Elías vive este momento y realmente a uno le sorprende ver que un hombre como él pase por un momento así, cuando ha visto la mano del Señor, cuando realmente su fe uno sentiría que se ha desarrollado a un nivel sobrenatural. Ha visto cómo Dios lo ha sostenido una y otra vez, que no ha dejado que él perezca, a pesar de que el rey también ya lo había perseguido, lo estaba buscando para matarlo. Él se encuentra con él y nada pasa, pero ante esta amenaza de esta mujer, él siente miedo y la decisión que toma es huir. Y muchas veces nosotros podemos tomar decisiones basados en la emoción del momento, mas no en la voluntad de Dios. Y podemos buscar huir de las situaciones y realmente empezar a caminar y andar sin ni siquiera saber realmente hacia dónde vamos o qué es lo que realmente el Señor está buscando de nosotros. Sin embargo, sabemos que el Señor es misericordioso, ¿cierto? Y así como ha sido misericordioso con nosotros, el Señor efectivamente busca a Elías, y a pesar de que él se va sin consultarle al Señor si debía irse o no, sino que sencillamente él se va, el Señor lo sostiene en medio
del desierto. Dice la palabra que el Señor envió ángeles para que le pusieran, él cayó dormido seguramente pues ya del cansancio y todo, y el Señor pone ángeles para que lo sustenten. ¿Cuántas veces nosotros, a pesar de nuestra infidelidad, el Señor nos sigue sosteniendo y nos sigue sustentando? Y dice la palabra que él siguió caminando y caminó durante 40 días y 40 noches. Él siguió caminando, pero el Señor lo seguía alimentando y lo seguía sosteniendo hasta que de pronto el Señor le dice en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 11, dice, el Señor le dijo, versículo 10 dice, entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y es una pregunta que vale la pena hacernos y que podamos decirle al Señor, bueno, que si el Señor nos dice, ¿qué haces aquí? Si de pronto es la pregunta que algunos necesitan, bueno, ¿estás realmente en el lugar, en el momento que Dios quiere? ¿Estás realmente cumpliendo con ese propósito para el cual el Señor nos ha llamado? ¿O sencillamente has venido tomando decisiones de acuerdo a las emociones del momento? Sea como sea, el Señor nos ha sostenido hasta ahora. Amén. El Señor nos ha sostenido y nos hace una pregunta, al igual que se la hizo a Elías. Dice, el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías le dice, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasando el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro, porque el Señor nos llama así. Amén. Dice, cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Él no se cubrió en medio de la tormenta, él no se cubrió en medio de prácticamente ese huracán que hubo, ese terremoto, pero sí se cubrió ante el susurro del Señor. Amén. Y el Señor dice, entonces una voz le dijo, vuelve y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y él vuelve y da la misma respuesta. Y si nosotros vemos más adelante en el versículo 18, el Señor pues le sigue y le dice, tú tienes más cosas que hacer, tienes que ir a ungir a otras personas. O sea, como que aterriza, tú tienes un llamado. Y hoy pues el Señor también nos puede estar diciendo a nosotros, bueno, aterriza y endereza tu camino para andar por el propósito que Dios quiere para nosotros. Y dice el versículo 18, sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal, ni lo han besado. Elías se sentía solo. Elías sentía que era el único profeta del Señor. ¿Pero qué está diciendo el Señor? Que habían 7,000 más que nunca se habían rendido a Baal. Y a veces en medio de la soledad, cuando el Señor no está, tú puedes sentirte solo y abandonado y creer que absolutamente nadie en la tierra te entiende. Incluso muchas veces pensar que Dios mismo no te entiende. Pero cuando nosotros estamos en la soledad, alejados realmente del Señor, nuestra visión se acorta. Y aunque Elías, el Señor lo había sostenido de sequías, de hambrunas y todo, prácticamente que estaba ahogado en un vaso de agua. Entonces, aunque nosotros hayamos podido ver en años atrás la mano del Señor, una situación que llegue a nuestra vida, si no la tomamos de la mano del Señor, pues sencillamente nos vamos a ahogar y vamos a tomar decisiones basadas en nuestras emociones, más no en la voluntad del Señor. Amén.
Y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor desea que nosotros ampliemos realmente nuestra visión. La soledad a nivel social realmente es positiva, pero la soledad que nunca podemos permitir en nuestro corazón es la soledad espiritual. Los momentos a solas de tantas personas son necesarios en nuestra vida, pero nunca podemos permitirnos la soledad emocional ni espiritual. Amén. Porque siempre debemos contar con el Señor. Obviamente en la vida vamos a tener momentos en donde anhelamos contar con la presencia de alguien en carne y hueso. ¿Sí? Hay muchos momentos en nuestra vida donde nosotros queremos sentirnos rodeados, acompañados, pero hay momentos en la vida donde eso no va a ser posible. Hay momentos donde de pronto sí puedes contar con el apoyo y la compañía de tu familia, de pronto de tus seres queridos, de ciertas personas que generalmente han estado para ti, pero habrán otros momentos en donde tú tendrás que estar solo y realmente aprender a depender del Señor. Te pido que me acompañes a 2 de Timoteo capítulo 4. Esta es una escena de la vida de Pablo, de las últimas escenas que la palabra del Señor nos muestra acerca de la vida de Pablo. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 6. ¿Estamos ahí? Dice la palabra: en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Yo creo que a muchas personas de pronto no nos gustaría saber exactamente cuánto nos vamos a morir, ¿no? De pronto otras sí dicen, bueno, sería chévere. Bueno, Pablo en este momento él sabía que el tiempo de su muerte estaba cerca. Dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Cuántos esperamos con anhelo la venida del Señor? Amén. Uy, poquitos. Yo pensé que eran todos. ¿Cuántos esperamos con anhelo la venida del Señor? ¿O los cogí dormidos? No puede ser. ¿Están dormidos? ¿No? Ah, bueno. Y dice el versículo 9, Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que te dejé con Carpo en Troas y tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. La primera vez que fui llevado ante el juez, ¿cuántos lo acompañaron? ¿Cuántos dice ahí, versículo 16? Nadie, ¿cierto? La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron. Que no se lo tomen en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud para que todos los gentiles la oyeran. Y Él me libró de una muerte segura. Así es. Y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Entonces vemos cómo el Señor, cómo Pablo vive este momento con el Señor, y a pesar de que él anhela, ¿cierto?, la compañía de Timoteo, le dice ven pronto, él de todas formas pone su refugio en el Señor. Efectivamente, pues por la historia se sabe que Timoteo no alcanzó a llegar. A Pablo lo mataron antes de que Timoteo pudiera llegar. El Señor Jesús también vivió una escena similar en donde anhelaba la compañía de personas, pero en su humanidad
pero pues que realmente no pasó, ¿cierto? En esa situación crítica allá en el huerto de Getsemaní, recordemos que él se va junto con sus discípulos y toma algunos de ellos y los lleva para que oren con él. ¿Pero qué pasó? Se quedaron dormidos. Él dio unos pasos más adelante y ellos se pusieron fue a dormir. ¿Sí? Se quedaron dormidos, no fueron capaces de aguantar. El Señor vuelve y le dice, no fueron capaces ni siquiera una hora de velar conmigo. Y el Señor vuelve, dice la palabra que Él vuelve, se vuelve a orar. Y vuelve y viene y otra vez ellos dormidos. Y este momento es un momento difícil para el Señor, porque Él en su humanidad pues estaba sufriendo, ¿sí? Él estaba diciéndole al Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero si es posible, pues que esto no pase, pero por encima de mi deseo, pues que se haga siempre tu voluntad. Y vemos cómo, dice el versículo 44 de Mateo 26, dice, así que se fue a orar por tercera vez, o sea, él volvió y otra vez los encontró dormidos. Entonces, él se fue por tercera vez y repitió lo mismo. Dice, luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen. Y esto me sorprendía muchísimo porque uno pues casi siempre recuerda el momento en donde el Señor le dice, bueno, no fueron capaces de velar, pero en este momento el Señor Jesús ya había sido tan fortalecido en la presencia de su Padre Celestial que Él ya viene, no sencillamente deseando la presencia natural de sus discípulos, sino que Él viene descansado en el Señor. Y Él dice, adelante, duerman y descansen, aunque en realidad no lo pudieron hacer porque ahí enseguida llegó Judas y bueno, pero Él ya venía descansado. Y es que muchas veces realmente la cercanía con otras personas no es una garantía para que nosotros nos sintamos acompañados, pero la presencia del Señor siempre será la garantía. Amén. Siempre será la garantía. Si tú nunca te quieres sentir solos, pues el Señor dijo, yo no los voy a dejar solos, sino que enviaré al Consolador, ¿cierto? Para que los ayude. Yo voy a estar con ustedes. El Señor nos manda a hacer una tarea que es hacer discípulos. Y dice, yo voy a estar con ustedes, ustedes hagan esa tarea, que yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. El Señor nunca nos dejará. El Señor siempre va a estar con nosotros. Sin embargo, son necesarios, dile a la persona que está a tu lado, son necesarios esos tiempos de soledad social, de alejarnos un poco de tantas personas, son indispensables. Realmente nosotros no debemos huir de la soledad, por el contrario, necesitamos buscar tiempos de soledad en el Señor. Hoy en día en un mundo que nos vive distrayendo constantemente, hoy todo es una distracción, todo el tiempo estamos ocupados, todo el tiempo hay cosas que hacer, nunca nos sobra tiempo, o a algunos les sobra tiempo. No, cierto, a veces quisiéramos que los días fueran como más largos para alcanzar a hacer más cosas. Uno dice, uy, ¿cómo? Ya pasó una semana, ya vamos a mitad de enero, no puede ser. ¿Sí? ¿Sí les ha pasado? Que el tiempo corre y corre y corre. Y es necesario que en medio de todo ese ajetreo diario nosotros tengamos tiempos a solas. La soledad para nosotros en el Señor no debe ser algo negativo, sino al contrario, es una necesidad. Amén. En medio de la soledad, nosotros podemos verlo a través de la palabra, es donde los hombres de Dios realmente han encontrado el propósito de su vida, donde realmente han encontrado una visión, donde han encontrado las promesas del Señor. Abraham encontró esa gran promesa de la cual nosotros hacemos parte también en medio de un momento a solas con Dios. No fue en medio de la multitud, sino fue en un momento a solas. Si nosotros vemos la vida de Jacob, y bueno, pudiéramos nombrar un montón de personas, pero Jacob encuentra el propósito para su vida también en un momento a solas. Es restaurada su identidad en un momento a solas. Es en un momento a solas donde el Señor cambia su nombre y le dice, tú ya no te vas a llamar Jacob, sino que de ahora en adelante serás
Israel, ¿sí? Porque su nombre tenía esa connotación de tramposo. ¿Y eso garantizó que la vida de Jacob fuera perfecta de ahí en adelante? No, ¿cierto? Después de eso, Jacob, bueno, él estaba huyendo de su hermano, ya no estaba ahí bajo los brazos consentidos de su mamá, sino que él tiene que huir porque su hermano lo quiere matar, Esaú lo quiere matar. Allí tiene ese primer encuentro con el Señor y el Señor le da una promesa que nos la entrega a nosotros también. En Génesis capítulo 28, versículo 15 dice la palabra: además, yo estoy contigo. ¿Sí recuerdan en qué momento es? Bueno, él queda ahí dormido, tiene una piedra por almohada y él recibe esta promesa de parte del Señor en este momento. Dice: además yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Y es la compañía del Señor la que nunca debemos soltar como hijos de Dios. El Señor le dice y nos dice a nosotros: no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. El Señor no nos va a dejar jamás. Nunca nos va a dejar. El Señor lo ha prometido y Él lo cumple. Muchas personas de pronto pueden a veces sentirse acusadas por el pecado. ¿Pero acaso el Señor desconocía ya lo que iba a suceder en nuestra vida? No, para Él no era ningún secreto todos los pecados que íbamos a cometer. Sin embargo, así decidió amarnos. Y obviamente esto no es una licencia para pecar, ¿no? Porque realmente la vida de un hijo de Dios, de un cristiano, de un seguidor del Señor, pues se identifica porque precisamente da frutos de arrepentimiento. Amén. Pero pues seguimos siendo imperfectos y seguimos fallando y tenemos que todos los días volver a pedirle perdón al Señor. ¿Sí les pasa o no? ¿Cierto? Todos los días necesitamos mejorar y necesitamos crecer y sabemos que no todo es perfecto, así como para Jacob. A partir de ese momento no todo fue perfecto. Él recibió, sí, esta promesa del Señor, así como tú y yo la recibimos también de parte de Dios, porque esas promesas también son para nosotros. Pero ¿qué pasó? Él fue y se encontró con Labán, el suegro tramposo que lo quiso tumbar 10 veces, le cambió el salario. Bueno, él vivió un montón de cosas difíciles también, pero en todas Dios estaba con él. Y en todo momento Dios está con nosotros, independientemente de la circunstancia que vivamos. Siempre el Señor está con nosotros. El Señor anhela tiempos a solas con nosotros. Dice Mateo capítulo 6, versículo 6: pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. El Señor Jesús, durante su vida acá en la tierra, nos dio fiel ejemplo de esto. El Señor, aunque tenía mucho por hacer y el tiempo realmente parecía no alcanzar nunca, porque las multitudes no paraban de seguirlo, Él buscaba siempre tener sus momentos a solas con su Padre Celestial. Y hoy en día también es difícil buscar esos momentos, pero es necesario buscar esos tiempos a solas, porque es en la presencia del Señor donde somos recargados, donde somos fortalecidos, donde somos restaurados, donde nuestro corazón puede ser sanado, donde podemos adquirir visión y propósito, así como la adquirió Abraham, así como la tuvo Jacob también. El Señor le dijo a Abraham: hasta donde alcances a ver. ¿En qué momento le dice eso? Cuando estaban a solas, cuando él por fin dejó a su sobrino. Él por fin deja a su sobrino y tiene ese encuentro con el Señor, y el Señor le dice: bueno, ahora ven acá a lo alto y hasta donde alcances a ver esa tierra te daré. Entonces esas olas donde nosotros realmente podemos encontrar el propósito para nuestras vidas, es en la presencia del Señor. Muchas veces no encontramos el propósito en nuestra vida porque sencillamente estamos andando a donde va Vicente, ¿sí?
¿Para dónde va Vicente? Ocupados todo el tiempo y lo que hacen los demás nosotros replicamos. No es que toca trabajar, todos trabajamos todo el tiempo. No es que toca tal cosa. Obviamente con esto no digo que es necesario trabajar, ¿cierto? Porque el que no trabaja y que dice la palabra, no coma, ¿cierto? Pero también es necesario tener tiempos a solas con el Señor. El Señor anhela profundamente esos deseos. Él tiene ese deseo en su corazón, que estemos a solas con Él. Te pido que leas conmigo Oseas, busca Oseas capítulo 2. Y es un pasaje hermoso, por eso te pido que lo leamos juntos, Oseas capítulo 2, versículo 14 en adelante. Tiene como título, bueno, en la Nueva Traducción Viviente dice, el amor del Señor por un Israel infiel. ¿Cuántos pueden decir aquí que han sido fieles al Señor? Ninguno, ¿cierto? Entonces, el amor del Señor, puedes ahí poner tu nombre por un Pepito infiel. Bueno, en este caso dice por un Israel infiel. Dice la palabra, pero luego volveré a conquistarla. Acá el Señor, pues antes ha hablado de cosas que van a pasar con la nación de Israel y pues que todos ya hemos vivido porque todos tuvimos totazo tras totazo por no caminar con el Señor, ¿cierto? Y bueno, esto precisamente sucede con la nación de Israel. Y dice el versículo 14, dice el Señor, dice, pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. ¿Cuál es el desierto? Ese lugar a solas. Allí el Señor quiere llevarnos y hablarnos tiernamente. Dice, le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. Y es hermoso porque estas cosas suceden a solas con el Señor. Allí en esa intimidad Dios desea tener una relación tan hermosa como pues es el ideal de una pareja de esposos. El Señor dice, esposa mía, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor, y te haré mi esposa para siempre. El Señor es muy romántico, ¿cierto? Y el Señor desea amarnos, siempre ha anhelado amarnos y nos lo ha demostrado con la prueba más grande que fue la vida de su Hijo. Pero ahora está en nosotros la decisión si recibimos realmente ese amor del Señor, si acudimos a ese llamado, si vamos con Él a ese desierto y nos dejamos amar como el Señor anhela amar. Esas solas, la soledad sí, pero con el Señor. Amén.